Ganadería vacuna factores para un adecuado destete en terneros. La práctica del destete en las ganaderías marca el futuro de los vacunos, razón por la cual es muy importante definir el momento oportuno para realizarlo y qué factores deben ser tomados en cuenta. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Cuando los terneros pasan de una dieta 100% líquida a una sólida, los resultados no serán siempre los mismos en todos los terneros. Para llevar a cabo el destete en terneros, hay varios parámetros que pueden ser decisivos, como son el peso y edad. Lo mejor es ubicar el momento oportuno, que amalgame la practicidad con el mejor momento fisiológico, con el fin que se dé una transición exitosa. Las terneras que han sido destetadas deberán seguir con el aumento de peso, al igual que cuando tenían su dieta líquida. Si se observan caídas en el crecimiento después del destete, demuestra que la preparación de estas terneras no fue correcta o el momento no fue el adecuado para dicho cambio. Se aconseja antes del destete iniciar con la suministración de alimentos iniciadores y realizar el destete cuando estén las terneras consumiendo 2 kilos por día, por mínimo un lapso de 3 días consecutivos. Generalmente, cuando el destete se toma como base la edad en días, la ingesta de alimento no es tomada en cuenta. Por tal motivo el rumen se encuentra subdesarrollado, incapaz de manejar cambios nutricionales significativos. Cuando el hato ganadero es muy grande o las crianzas son de forma grupal, el monitoreo de cada ternera de forma individual es inviable e impráctico, por lo que se maneja la opción de días fijos de edad, por lo que hay que estimular el consumo de alimentos para garantizar el desarrollo a los días al destete fijados. Una verdad a medias es que, cuanta más leche consume la ternera, menos alimento iniciador consumirá. Las terneras en sistemas intensivos, con altos consumos de leche disponible, resultan en la reducción del alimento sólido por parte de las terneras, pero por presentan mayor tamaño final, el consumo de alimento iniciador puede ser superior. Este factor debe ser tomado en cuenta al reducir el consumo de leche por parte de las terneras y prepararlas para el momento del destete. Los terneros necesitan aproximadamente de 21 a 28 la suplementación de alimento iniciador para que desarrollen el rumen. La reducción de la cantidad de leche proporcionada 3 semanas antes del destete, con el firme propósito de promover la ingesta de alimento iniciador para favorecer el óptimo desarrollo del rumen. Garantizar el consumo de alimentos iniciadores por parte de los terneros se convierte en mejores posibilidades que estos cuenten con rúmenes desarrollados para que sean capaces de pasar el evento de transición nutricional sin ningún problema. Cuando después del destete se presentan caídas en los indicadores de ganancias de peso diario, lleva a las ganaderías a demorar los tiempos para realizar el destete, aumentando costos y el problema no se resuelve. Para corregir este punto, se debe retroceder algunos pasos y evaluar la forma de la inducción de los terneros al alimento iniciador. Por lo tal podemos afirmar que la ingesta de alimento iniciador por parte de los terneros definirá los tiempos al momento oportuno del destete. Las grandes ventajas de realizar los destetes precoces es que en el caso de las terneras se pueden lograr partos a edades tempranas. Reducir la edad al primer parto aumenta de forma significativa la rentabilidad del hato.